BTS comenzó con la prueba de sonido en Bruselas. Recordemos que es el primer concierto que hacen en el país. Ya pudimos ver a todos los miembros dándolo todo durante los ensayos e interactuando con los fans, dejando momentos muy bonitos. Nuestro Jikook se ve hermoso. Jimin incluso tuvo una linda interacción con una fan que llevaba una vincha de Cookie y Chimmy, un detalle que llamó muchísimo la atención de quienes estaban presentes. Además, Jungkook prácticamente confirmó que él era quien aparecía en la famosa foto que compartió Hobi. Recordemos que muchas personas decían que en realidad era Suga, pero ahora quedó claro que era Jungkook, ya que durante los ensayos llevaba puestas exactamente las mismas zapatillas que se ven en esa foto. Aquí les dejamos algunos de los mejores momentos de nuestro Jikook. Jungkook también estuvo activo en Instagram y, como prometió en su último live, nos está dejando actualizaciones. Ahora que nuevamente comienzan los conciertos, este mes vamos a tener muchísimos más que el mes pasado. Así que desde ya quiero aclarar algunas cosas porque sé que siempre aparecen los mismos comentarios. Lo primero es que este es un canal dedicado al Jikook. Así que obviamente la mayor parte del contenido que voy a subir será sobre Jimin y Jungkook, ya sea cuando tengan alguna interacción juntos, cuando ocurra algo curioso entre ellos, o cuando simplemente haya un momento que me parezca bonito o divertido. Ese siempre ha sido el enfoque del canal y no creo que eso sorprenda a nadie, porque justamente por eso muchos decidieron seguirme. Ahora, eso tampoco significa que vaya a ignorar al resto de BTS. Si durante un concierto o cualquier otro evento veo un momento que me guste de todos los miembros, que me parezca gracioso, emotivo o que valga la pena compartir, también lo voy a publicar porque al final seguimos apoyando al grupo completo. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Lo que sí quiero decir es que si a alguien no le gusta que el canal tenga contenido centrado en Jikook, no pasa absolutamente nada. Hay muchísimos canales con enfoques diferentes, algunos publican contenido de todos los miembros por igual, otros se enfocan en un solo integrante y otros simplemente suben noticias generales. Cada uno consume el contenido que más le gusta. No tiene sentido entrar a un canal cuyo contenido ya sabes de qué trata, para después molestarte porque justamente publica ese tipo de videos. Si no es el contenido que buscas, simplemente puedes no verlo y listo. Todos disfrutamos el fandom de maneras diferentes. Otra cosa que me comentan muchísimo después de cada concierto es ¿por qué no subiste todos los videos? O faltaron varios momentos. Y de verdad quiero que entiendan cómo funciona todo esto. Los conciertos normalmente son al otro lado del mundo y existe una diferencia horaria enorme con nosotros. Mientras nosotros estamos durmiendo, muchas veces el concierto recién está empezando. Además, no todos los videos aparecen de inmediato. Los fans que asisten al concierto primero disfrutan el show, después salen del estadio, regresan a sus casas o al hotel, revisan el material que grabaron, editan algunas cosas y recién empiezan a subir los videos. Eso toma tiempo. Muchas fancams aparecen incluso varias horas después de que terminó el concierto y otras salen al día siguiente.
Por eso muchas veces no puedo publicar todo al instante, simplemente porque todavía no existe el material. En especial cuando se trata de momentos de Jimin y Jungkook, muchas personas esperan encontrar el mejor ángulo antes de subir el video. Así que apenas vayan apareciendo más fancams y más material, yo también las iré compartiendo. Pero entiendan que eso no depende de mí. También quiero pedirles que no entren en desesperación cada vez que durante un concierto sienten que hubo pocas interacciones entre Jimin y Jungkook. De verdad veo que esto pasa muchísimo. Apenas termina un show, empiezan los comentarios diciendo que si estuvieron distantes, que si ya no hablaron, que si casi no se acercaron. Y creo que esa idea no tiene mucho sentido cuando hablamos de un concierto. Ellos están trabajando. No están en un live, ni en un viaje, ni grabando un programa donde pueden estar uno al lado del otro todo el tiempo. Están sobre un escenario enorme, con miles y miles de personas alrededor. Tienen una coreografía que seguir, posiciones marcadas, tiempos específicos para cada canción, e incluso momentos donde cada integrante debe ir hacia diferentes partes del escenario para interactuar con los fans. Muchas veces el escenario es tan grande que literalmente terminan en extremos completamente opuestos. Hay canciones donde uno está saludando a un lado del estadio, mientras el otro está interactuando con otra sección del público. Incluso ya hemos visto en varios conciertos que alguno intenta acercarse, busca al otro con la mirada, o simplemente coinciden por unos segundos, pero como ambos siguen recorriendo el escenario, al final no llegan a encontrarse, porque cada uno tiene que continuar con su recorrido. Eso ha pasado muchísimas veces y forma parte del espectáculo. No significa automáticamente que exista algún problema entre ellos. Por eso creo que es importante disfrutar cualquier interacción que ocurra durante el concierto, sin importar si dura 10 segundos, 30 segundos o un minuto. Esos pequeños momentos siempre emocionan a quienes seguimos el Jikook porque son interacciones espontáneas que llaman la atención y es normal que nos gusten. Pero tampoco podemos medir o sacar conclusiones sobre la relación que tienen únicamente por lo que alcanzan a captar las cámaras durante 2 o 3 horas de concierto. Las cámaras muestran solo una parte muy pequeña de todo lo que ocurre. El mensaje que Taehyung compartió en Weverse me pareció muy importante, porque aunque él fue quien decidió expresarlo esta vez, siento que en realidad refleja algo que probablemente todos los miembros de BTS han sentido en algún momento. No es la primera vez que alguno de ellos pide que respeten su espacio personal cuando están de gira, y creo que es un buen momento para que como fandom realmente escuchemos lo que están diciendo. Muchas veces nos emocionamos tanto porque BTS visita un país que queremos estar lo más cerca posible de ellos. Es completamente normal sentir esa emoción, querer saludarlos o incluso tener la esperanza de cruzártelos por casualidad mientras recorren la ciudad. Pero una cosa es una casualidad y otra muy diferente es ir directamente al hotel donde se están hospedando, esperar durante horas afuera o seguirlos cuando intentan salir a disfrutar un momento de tranquilidad. Taehyung lo explicó de una forma muy respetuosa. Primero agradeció todo el cariño y el apoyo que reciben, porque en ningún momento está diciendo que no valore a los fans. Todo lo contrario. Lo que está pidiendo es algo muy sencillo, que respeten el lugar donde descansan. El hotel, durante una gira, prácticamente se convierte en su única casa por unos días. Es el único espacio donde pueden relajarse después de un concierto, descansar, preparar el siguiente show o simplemente tener un momento de paz antes de volver a trabajar.
Además, dijo algo que me pareció muy bonito. Comentó que cuando visita un país le gusta conocerlo, caminar con tranquilidad, probar restaurantes y disfrutar un poco del lugar al que viajó. Y la verdad es que eso debería ser completamente normal. Ellos pasan gran parte del año trabajando, viajando de un país a otro, ensayando y dando conciertos enormes. Si tienen unas horas libres, ¿por qué no podrían salir a conocer la ciudad como cualquier otra persona? Muchas veces olvidamos que detrás de los artistas hay personas. Personas que también sienten cansancio, que necesitan desconectarse un rato, respirar, caminar sin preocuparse de que haya una multitud siguiéndolos en cada esquina. No porque sean famosos dejan de necesitar privacidad. Al contrario, probablemente la valoran aún más porque tienen muy pocos momentos donde realmente pueden disfrutarla. Y aunque el mensaje lo escribió Taehyung, creo que es algo que beneficia absolutamente a todos los miembros. Durante los años hemos visto que varios de ellos también han pedido respeto por sus espacios personales, por sus horarios de descanso y por su vida fuera del escenario. No importa si hablamos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung o Jungkook. Todos tienen derecho a terminar un concierto y regresar al hotel sabiendo que podrán descansar con tranquilidad. A veces hay personas que piensan que esperarlos afuera del hotel es una muestra de cariño. Pero si el propio artista te está diciendo que eso le genera incomodidad y que afecta incluso su estado físico y mental antes de un concierto, entonces la mejor forma de demostrar apoyo es precisamente respetar ese límite. Escuchar lo que ellos necesitan también es una forma de quererlos. Imaginen el nivel de presión que implica dar un concierto frente a decenas de miles de personas. Hay ensayos, pruebas de sonido, preparación física, cambios de vestuario y muchísima responsabilidad. Lo mínimo que necesitan antes de subir al escenario es poder descansar y concentrarse. Si además tienen que preocuparse porque hay personas esperando en la puerta del hotel o siguiéndolos cuando intentan salir a comer, ese momento de descanso desaparece por completo. También pensemos en algo muy simple. Cuando BTS visita un país, muchas veces solo permanece allí unos pocos días. Es probable que nunca vuelvan a ese mismo lugar en mucho tiempo, o incluso que no regresen. Es lógico que quieran conocer un poco de la cultura local, probar la comida típica, caminar por las calles, visitar algún sitio bonito o simplemente vivir una experiencia diferente. Eso no debería convertirse en una persecución constante.